Buen día, qué bueno verlos conectados. Vamos a dar inicio a nuestro devocional de hoy y el título de este devocional dice así: El cristianismo es Cristo. Y vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Te lo voy a leer, dice: Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjate, aquí Pablo les envía esta carta a los filipenses y vemos cómo Pablo eh, a partir del capítulo 3, Pablo les muestra cómo era antes su vida de conocer a Cristo y cómo ahora que conoce a Cristo, su vida ha cambiado por completo. Y les inicia diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Y todas esas cosas a las que se refería Pablo vienen a partir del verso del 4 al 6. Y, y tú ya las has escuchado, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y es como, y es como Pablo mostrándoles, esto era lo que antes para mí lo consideraba importante. Y quiero iniciar con esto. Tú y yo estamos en el entender de que a partir de que conocimos a Cristo, hubo un antes y un después. Eso tú y yo lo tenemos entendido. Y yo quisiera iniciar con esta pregunta. Antes de que tú y yo conociéramos a Cristo, ¿qué era ¿qué era ganancia? Esa que a Pablo la describía, ya te lo leí, que era lo que a Pablo le caracterizaba, que en ese tiempo era Saulo. ¿Qué era para nosotros ganancia? A lo mejor era tener un buen empleo, a lo mejor era tener una posición, a lo mejor era nuestro propio juicio, a lo mejor era una habilidad, un talento, una capacidad. ¿Qué era, qué era lo que para ti era ganancia antes de conocer a Cristo? Piensa unos segundos, qué era importante para ti? Y es que Pablo les describe esto no como una presunción, les escribe esto como poniéndose el mismo de ejemplo. Hey, sí se puede, a partir de que conoces a Cristo, puedes dejar aquello que para ti era importante, porque a lo mejor lo que antes para nosotros era importante, para Cristo no lo era. Nosotros pensamos distinto a lo que piensa Cristo antes. Ahorita tendríamos el hecho de que tú y yo día a día conozcamos a Cristo, nos hace tener pensamientos semejantes a los que Él tiene. Pero antes, a lo mejor eso no era importante para Cristo. Porque ahora, lo anterior, ahora tendría que tener otro valor para ti y para mí. Lo que antes era importante, ahora que tú y yo conocemos a Cristo, tendría que tener otro valor. Pablo se deja encontrar por Cristo y es como si todo esto lo pusiese en una balanza. Y imagínate una balanza, Pablo tenía
En un lado tenía su buen juicio, su buena posición, su buen conocimiento, su buena descendencia, todo lo bueno que para Pablo era. ¿Y qué había qué había en el otro lado de la balanza? Que no era capaz de moverla, ¿verdad? Imagina una balanza, ¿cómo era su vida de Saulo? Así era la balanza. No, no, así estaba, así estaba. Y entonces, ahora que Pablo, después de que Saulo tiene ese encuentro con Dios, lo que estaba en esa balanza tuvo que cambiar de valor. Ahora lo que estaba en esa balanza del otro lado, hay algo únicamente. Ahora ya nada más era Cristo. Entonces, Pablo les muestra esto a los filipenses y les hace saber todo lo que yo creía que era importante, que quitaba mi tiempo, que ponía mi mirada en otro lugar que no era Cristo, porque Saulo ya escuchaba, ya sabía que existía Cristo, pero su amor no era suficiente. Es más, ni siquiera él tenía un conocimiento de qué era amor a Cristo. Y entonces tiene ese encuentro con la presencia de Dios y les dice, y puede decirle esto a los filipenses, yo deseché todo ello, yo deseché todo eso que me llevaba a una vida que era un destino diferente al que Dios quería para mí, yo lo logré desechar por amor a Cristo. Pablo le puede decir esto a los filipenses. Lo que antes era ganancia, lo que antes me posicionaba, lo que antes me definía, lo que antes me caracterizaba, lo que antes deseaba, lo que antes anhelaba, ahora ya es una pérdida. Es algo que no tiene valor. Es que imagina todo lo que era Saulo y de pronto tiene ese encuentro. Lo que quiero llegar es que entiendas que un encuentro con Dios nos tiene que hacer cambiar de parecer. Tiene que lograr en nuestro ser que cambiemos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Eso hace un encuentro con la presencia de Dios. Eso tiene que lograr. Y sabes, si aún ya conociendo de Cristo, para ti lo que era ganancia, lo sigues tomando como ganancia. Necesitas introducirte en esos tiempos con Dios y decirle, Señor, esto es lo que deseas, esto es lo que anhelas para mí. Y estoy segura que el Señor va a responder porque el Señor no deja un clamor sin respuesta. Ahora el protagonista de la nueva vida de Pablo solo era uno y solo era alguien. Y ese era Jesucristo. Y en estos momentos, en estas alturas, el único protagonista de esa vida nueva en ti y en mí tiene que ser Jesucristo. Ahora en su nueva vida de Pablo había algo importante. Y lo dice el verso 8, lo voy a volver a leer, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo decía, aún sigo estimando todas estas cosas
como basura, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo lograba mantener lo que decía. Pablo logró mantener esto porque al mismo tiempo estaba conociendo a Cristo. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿deseamos conocerlo día a día? Porque conocerlo implica sacrificio. Porque conocerlo implica ceder tu tiempo. Porque conocerlo implica invertir tiempo, implica dejar activismo, implica cerrar la puerta a las distracciones. Y tendríamos que preguntarnos, ¿deseo conocerlo? Y sabes, si tú deseas, el Señor va a responder ante tu deseo. El Señor no va a responder a algo que no salga de tu corazón, a una petición de conocer lo que no salga de tu corazón. El Señor va a responder y puedes decir, es que todo el día me tengo que ir a trabajar, todo el día tengo que hacer esto. ¿En qué momento hay tiempo? Y sabes que el Señor, cuando hay un deseo en tu corazón de conocerle, el Señor te va a proveer de todo. ¿Por qué? Porque en el deseo de Dios está, en el corazón de Dios está ese deseo de dejarse encontrar. Imagina si no te va a dar provisión de tiempo, si no te va a dar provisión de momentos, si no va a ser capaz de ordenar tus tiempos. Tú y yo necesitamos dejar a un lado el temor de cederle nuestra agenda a Dios. Necesitamos dejar a un lado ese temor y decirle, Señor, te cedo mi tiempo, te cedo mi agenda, te cedo todo lo que soy, porque quiero conocerte. Y Pablo les enseñaba esto. Pablo les estaba mostrando cómo era su vida pasada y cómo cuando él se dio al encuentro con Jesús, su vida cambió completamente. Pablo les estaba diciendo que el objetivo supremo de ustedes sea conocer a Cristo, que el objetivo supremo de ustedes sea conocer a Cristo. Y les dice, capítulos antes, inicia esta carta a los filipenses diciéndoles, para mí el vivir es Cristo. Y imagina en la posición de Saulo, ¿qué privilegios tenía? Pero sabes, a veces el mundo nos ofrece privilegios a costa de nuestra relación con Dios. No sé tú y yo qué privilegios estemos buscando. Tal vez estás buscando una posición. Tal vez estás buscando un buen empleo. Tal vez estás buscando algo que incluso pudiera estar fuera del corazón de Dios. Pero Pablo les dice, yo pude vivir una vida a lo mejor de estos privilegios a los que el mundo te puede ofrecer, pero hay algo que sucedió después de ese encuentro. Para mí el vivir es Cristo. Y precisamente el título que te decía al inicio, el cristianismo es Cristo. El cristianismo no es una posición. El cristianismo no es que tú y esperemos, ¿verdad? Que se nos delegue cierto cargo. Eso no es el cristianismo. Pablo les dice, para mí el vivir, para mí por lo que día al día lucho,
es Cristo. Ahora Pablo cuando tiene este encuentro, puede salir de sus labios esta conjetura: el vivir es Cristo. No hay algo más, no hay nadie más, solo es Cristo, todo se trata de Él, les estaba diciendo Pablo. Te decía al inicio esta pregunta: ¿qué era ganancia antes para ti? E incluso podrías anotarlo, ¿verdad? ¿Qué era ganancia? Y preguntarle al Señor: Señor, ¿de verdad esto ya lo tengo por basura? ¿O aún lo sigo abrazando? Aún sigo abrazando aquello que no me estaba conduciendo a tu corazón. Y el Señor sabe las intenciones de nuestro corazón, escudriña los corazones. Y sabes, Él te va a responder, Él te va a mostrar esas áreas, esas situaciones que aún las consideramos como ganancia, porque ya tendrían que ser un desecho, tendrían que ser basura. Y voy a terminar con Mateo 13:44. Mateo 13:44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola nos está hablando acerca del reino, el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir? Jesús dio todo. Está diciendo esta parábola: Jesús dio todo para asegurar el reino. Tú y yo estamos dando todo para asegurar el reino. Dice, cuando dice, vendió todo lo que tenía para ir y comprar aquel campo. Tú y yo estamos dando todo lo que tenemos para asegurar ese tesoro que es Cristo Jesús. Estamos dando todo lo que somos para asegurar ese tesoro que es Cristo Jesús. Y voy más allá. Le estamos enseñando a nuestros hijos darlo todo para asegurar ese tesoro que es Cristo Jesús. Sabes, estamos en una generación en donde se nos quiere enseñar que hay algo más importante que es Cristo. Y tú y yo somos responsables de enseñarle a nuestros hijos que no es verdad, que lo más importante es Cristo Jesús. Que a lo mejor ellos pudieran tener sueños, deseos, propósitos. Pero, sabes, necesitamos enseñarles que si esos sueños, deseos o propósitos no están en el corazón de Dios, no son importantes para su vida, no se van a cumplir. Necesitamos enseñarle a esta generación que lo más importante es Cristo. Esta generación no necesita algo más, necesita a Cristo. Y eso es el cristianismo. No es una posición, no es un cargo en la iglesia. El cristianismo se trata de Cristo. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú vienes a
a recordarnos que todo se trata de ti, papá. Tú vienes a recordarnos que si algo nos daba valor en nuestra vida pasada, ahora todo eso lo tomamos por basura, Señor. No permitas, papá, que todo lo que nos definía siga guardado en nuestros corazones, Señor. Solo queremos seguirte a ti. Así como tú entregaste todo por asegurar el reino, hoy queremos, hoy deseamos, Señor. Y si no hay ese deseo, provoca el deseo en nuestro corazón de entregar todo por asegurarnos de ti, por asegurar nuestra relación contigo, Señor. Necesitamos conocerte cada vez más. Tu palabra dice que la vida eterna es conocerte, Señor. Y esa es la vida en la que queremos caminar. Esa es la vida en la que nuestras generaciones necesitan caminar, Señor. Tú levantas una iglesia con un profundo deseo de conocerte. Una iglesia, Señor, que en su corazón esté sembrado, que todo se trata de ti, Señor. Enséñanos a desear lo que tú deseas, a amar lo que tú amas, papá. Bendecimos este tiempo, bendice cada familia aquí representada, Señor. Crea familias que son capaces de dejarlo todo por ti, Señor. Crea mujeres, levanta mujeres, varones, jóvenes, niños, capaces de dejarlo todo por ti, Señor. Generaciones que para este tiempo tú nos has creado, Señor. Así como en Esther, papá. Tú nos creaste para esta generación y queremos corresponder a ese llamado, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.